Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Durante más de 4 décadas, estudiando a fondo las cartas del Nuevo Testamento y los bastidores históricos detrás de cada versículo, pocas obras me impactaron tanto como la carta de Pablo a Tito. Corta, directa y profundamente estratégica, fue escrita en uno de los momentos más turbulentos de la iglesia primitiva y trae orientaciones preciosas para quien quiera mantener la fe firme cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. El escenario era caótico, líderes despreparados, falsos maestros esparciendo mentiras, comunidades confusas y una cultura moralmente corrompida. Aún así, Pablo entrega a Tito una misión audaz, y en él confía como un constructor de estabilidad espiritual en tiempos de incertidumbre. Esta carta, muchas veces ignorada, es un verdadero manual de resistencia para tiempos de crisis, y lo que revela sobre cómo vivir con propósito, fe y valor sigue siendo tan necesario hoy como lo era en aquel tiempo. Y mira, si asuntos como este están fuera del radar de la mayoría, por aquí ganan voz, profundidad y contexto. Entonces ya aprovecha y suscríbete al canal, porque hay muchas cosas valiosas en las Escrituras que el mundo olvidó, pero que aquí traemos a la luz con el respeto y la seriedad que merecen. Desde el primer momento de la carta, Pablo sitúa a Tito en un escenario exigente, la isla de Creta, con iglesias jóvenes, comunidades frágiles, amenazadas por falsas enseñanzas y por prácticas morales relativistas. Pablo deja claro que confió a Tito una tarea urgente: organizar las cosas que faltan y designar ancianos en cada ciudad. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Esto muestra que la fe en medio de la crisis no era solo para sobrevivir, sino para restaurar. En tiempos de colapso institucional o espiritual, reconocer el escenario es el primer paso. No se trata de negar el problema, sino de saber dónde pisas. En ese ambiente inestable, la gente venía mezclando tradiciones humanas con doctrinas divinas, combinando mito con verdad. Pablo advierte sobre maestros que hablan palabras vacías o siguen mandamientos de hombres. Tito capítulo 1. Verso 10 a 16. El resultado era confusión, desorientación, división. Hoy, en crisis personales o colectivas, hay un paralelo. Cuando la cultura relativiza todo, cuando información y desinformación caminan juntas, cuando líderes abusan de la autoridad, la fe puede parecer débil, casi irrelevante. Pero el texto inspira. La crisis obliga a la fe a elegir ser firme, no cómplice. Tito recibe de Pablo la llamada para ordenar, estructurar, capacitar. Él no llega solo para consolar sentimientos, sino para reorganizar realidades, formar ancianos que sean irreprensibles, alegres en hospitalidad, amadores del bien, autodisciplinados, íntegros. Tito capítulo 1, versos 7 y 8. Esto exige que la crisis provoque un cambio de carácter. En un mundo que se adapta a lo peor, la fe verdadera se revela en aquellos que resisten la desilusión, que rechazan la mediocridad espiritual. La crisis, cuando se enfrenta, puede convertirse en terreno fértil para la fidelidad. También aparece en el contexto el contraste entre lo que se espera del creyente o del líder y lo que se ve en el ambiente pagano de Creta. Pablo cita un proverbio cretense: los cretenses siempre son mentirosos, animales devoradores, vientres perezosos. Tito capítulo 1, en verso 12. Él no está estigmatizando por maldad, sino reconociendo una tradición cultural de desorden ética y espiritual que necesitaba sanación. En tiempos de crisis moral, conviene mirar dónde estamos siendo conformados a la cultura, dónde permitimos que la tradición humana ocupe el lugar de la verdad. La fe se mantiene si nos confrontamos con estos costumbres culturales y exposamos lo que choca con el Evangelio.
Este contexto de crisis revela una certeza de Pablo, que hay una fe suya, elegida antes de la fundación del mundo, esperanza de vida eterna, que no falla incluso cuando todo se desmorona social o espiritualmente. Tito capítulo 1, versículos 1 a 2. Esta esperanza da sostén a Tito y a todos los creyentes. Incluso si la tempestad lleva casas, reputaciones, redes de apoyo, permanece algo que nadie puede arrebatar. Saber esto, y no vivir en la fe de apariencia, sino en la fe de promesa, es una de las verdades poderosas que guía el resto de la carta y sirve de colchón en los momentos de caída. Pablo llama a Tito hijo en la fe común, Tito capítulo 1, verso 4, mostrando que la relación entre ellos no era solo institucional, sino profunda, espiritual, compartida. En un mundo de crisis, esto importa. No hay fe sostenible sin mentores, amigos, personas que caminen contigo antes que cargos o funciones. Pablo confía a Tito una obra de reconstrucción, plantío de líderes, de doctrina, de carácter, porque Tito ya había demostrado fidelidad anterior, compromiso con la misión y sensibilidad espiritual. La crisis exige gente no solo con ideas, sino con integridad. La elección de Tito para quedarse en Creta no fue aleatoria. Era misión espinosa, ciudad marcada por el desorden ético y espiritual, por la facilidad de seguir modas religiosas vacías. Tito capítulo 1, verso 15, donde Pablo dice que todos los cretenses tienen reputación de mentirosos. Pablo lo deja allí para poner en orden las cosas que aún faltan, para organizar ancianos en cada ciudad. Esta imposición trae implicaciones. La crisis exige liderazgo valiente, personas dispuestas a entrar en el caos, no a huir de él. Hay muchos que esperan por condiciones ideales. La fe que permanece es aquella que funciona en terreno incierto. Pablo sabía que una comunidad herida, con liderazgos fallidos o ausentes, se entrega a la confusión. Falsos maestros ganan terreno cuando no hay estructura legítima de enseñanza, cuando nadie se preocupa por responsabilizar cuerpo y alma. Tito recibe instrucciones precisas, no genéricas, criterios de carácter, de enseñanza, de estilo de vida. Liderazgo para Pablo es multidimensional. En un tiempo de crisis no basta con inspiración o carisma. Se necesita coherencia entre palabra y vida, entre doctrina y acción. Tito es convocado a esto, para que la fe del pueblo no se pierda en la deriva. Además, Pablo establece prioridades, antes que nada, verdad, luego vida. La llamada de Tito implica proteger la sana doctrina, reprender el error, enseñar con claridad. Tito capítulo 1, verso 9. No se trata de imponer rigidez sin compasión, sino de discernir lo que corroe. No se trata de confrontar para humillar, sino para restaurar. La fe se mantiene cuando hay líderes que no titubean en la verdad, que no venden facilidades, que no permiten que el sinónimo de esperanza sea sustituido por conformismo. La gran misión que Pablo confía a Tito refleja una convicción teológica. Dios elige antes de los siglos a su pueblo, prometió vida eterna, manifestó su palabra. Tito capítulo 1 versos 1 a 3. Y aun cuando líderes o comunidades fallan, la fidelidad de Dios permanece. Esta llamada urgente para Tito es también para nosotros. Cuando la crisis se instala, Dios necesita gente que acepte responsabilidades, que se quede, que luche y no ceda al miedo o al radicalismo fácil. Pablo define para Tito los requisitos de quien debe liderar en las iglesias de Creta. Presbíteros que sean irreprochables, marido de una sola mujer con hijos fieles, no acusados de disolución o rebeldía, no arrogantes ni iracundos, ni bebedores, ni violentos, ni avariciosos, sino hospitalarios, amantes del bien, sensatos, justos, piadosos, autocontrolados. Tito capítulo 1, versos 5 a 9. Estas exigencias no son idealizaciones distantes, sino cimientos prácticos para resistencia espiritual en tiempos de crisis. Líderes sin carácter en crisis hunden,
Con carácter levantan vidas y comunidades. Carácter es sistema de valores cotidiano. Cuando Paulo exige que el líder sea hospitalario o amante del bien, está diciendo mucho más que ser simpático. Es vivir una ética activa. En crisis hay tentación de aislar, de cerrar puertas, de priorizar intereses personales. Pero líder con carácter abre casa, cuida de los marginados, comparte alimento, tiempo, afecto. Estas acciones concretas hacen que la iglesia sea visible, no como institución fallida, sino como reflejo del reino que brilla en la oscuridad. Otra característica esencial es el dominio sobre sí mismo. Ser sensato, justo, piadoso, autocontrolado. En Creta, la reputación sugiere impulsividad, pereza, superficialidad. Tito capítulo 1, verso 12 a 15. Líderes sensatos son el antídoto. Crisis presiona, miedo, ira, inseguridad, incertidumbre. Dominar emociones, elegir actitudes, mantener integridad ante la tentación. Es ahí donde se revela, más que en discursos, quién realmente sigue a Cristo. Dominio propio es una fortaleza interna. Además, Paulo exige que estos líderes sean capaces de enseñar la doctrina. Tito capítulo 1, verso 9. Un hombre o mujeres pueden tener carácter admirable, pero sin habilidad de discernir y transmitir la verdad, la fe de la comunidad se diluye. En crisis, falsas doctrinas proliferan justamente porque hay escasez de enseñanza sólida. El líder que vive y habla la verdad, que enseña lo que es saludable, entrega la vida, corrige con amor, ese constriñe puentes de esperanza. Carácter y doctrina se unen. Fe firme exige ambas. El perfil de líder transformador también es el perfil de humildad y servicio. Paulo no define presbítero como jefe dominante, sino como ejemplo que edifica. Hospitalario, amante del bien, disciplinado, todo esto apunta a alguien que sirve. Crisis revela liderazgos autoritarios, pero el patrón bíblico es otro. Liderazgo que sirve, que protege, que no busca gloria personal, que asume costos. Cuando miras a Tito siendo dejado en Creta, comprende, va no para ser exaltado, sino para edificar, para restaurar, para sostener la fe ajena. Por cierto, antes de continuar, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuál característica crees que falta más en los líderes espirituales de nuestro tiempo? ¿Valor para confrontar? ¿Coherencia entre la palabra y la práctica o dominio propio ante las crisis? Escribe aquí en los comentarios, porque este tipo de reflexión enriquece aún más nuestro diálogo y nos ayuda a darnos cuenta de cómo la carta a Tito sigue siendo actual. Whether you bond over streaming binge-worthy videos, watching sports recaps, video gaming, or by unplugging altogether, the 2026 Lincoln Nautilus Hybrid helps keep you connected throughout your journey. Learn more at Lincoln.com. Available connectivity features and functionality vary by model. Package pricing, trials, and term lengths vary by model. Video streaming and games are only available while parked. La isla de Creta, conocida desde tiempos antiguos por su cultura mercantil e influencias helenísticas, también era un centro espiritual caótico. Allí, una mezcla de filosofías, tradiciones religiosas y prácticas paganas coexistía con los primeros signos del cristianismo, creando un escenario de intensa contaminación teológica. La carta de Paulo revela que, en esa realidad, surgían hombres insubordinados, habladores vanos y engañadores. Tito capítulo 1, versículo 10, especialmente entre los de la circuncisión, indicando que incluso dentro de la comunidad de fe, la crisis espiritual se fermentaba. Este tipo de ambiente impone un riesgo constante a la integridad doctrinal y a la madurez de los creyentes. La herejía en Creta no se presentaba con rostro grotesco, sino disfrazada de piedad. Falsos maestros enseñaban lo que no convenía por intereses financieros, manipulando lo sagrado para beneficio personal. Paulo es directo al afirmar que hay que hacerlos callar, pues trastornan casas enteras. Tito capítulo 1, versículo 11. Esto demuestra cómo,
En tiempos de crisis, el mayor peligro no es el enemigo externo, sino la corrupción interna. El Evangelio se desfigura cuando es enseñado por quienes aman más el poder o el dinero que la verdad. Y esta distorsión comienza muchas veces con pequeñas concesiones doctrinales que parecen inofensivas, pero terminan debilitando la fe colectiva. Creta se había convertido en un espejo de la condición humana lejos de Dios. Pueblos sin freno, guiados por sus propios apetitos, desconectados de la verdad. Paulo cita a uno de sus propios poetas afirmando: «Los cretenses son siempre mentirosos, bestias terribles, vientres perezosos». Tito capítulo 1, versículo 12. Es curioso notar que el apóstol, en lugar de suavizar esta acusación, confirma que este testimonio es verdadero. Esto nos obliga a una reflexión. Existen culturas y ambientes sociales donde la mentira, la avaricia y el egoísmo se convierten en normas. Y la fe, si no está bien arraigada, será fácilmente sofocada por este ambiente. En esos contextos, el Evangelio debe ser contracultura, no adaptación. La respuesta que Paulo propone a Tito es clara: reprensión severa para que sean sanos en la fe. Tito capítulo 1, versículo 13. No recomienda diplomacia con el error, ni acuerdos con la mentira, sino confrontación amorosa y firme. La palabra severa aquí no remite a la dureza sin misericordia, sino a la exactitud de quien poda ramas enfermas para salvar al árbol. La fe es un organismo vivo que necesita ser protegido. En tiempos de crisis, la firmeza en la corrección se convierte en un acto de cuidado, una forma de evitar que las herejías se conviertan en raíces profundas en el corazón de los fieles. El escenario de Creta nos enseña que una comunidad espiritual solo sobrevive a la crisis cuando está dispuesta a enfrentar la verdad, discernir el error y restaurar la pureza del Evangelio. La convivencia con el engaño espiritual, si se tolera, se transforma en destrucción silenciosa. La crisis puede ser enfrentada, pero no se vence si la iglesia se mantiene pasiva ante la mentira. El llamado a Tito, por tanto, es una alerta para todos los tiempos. No hay neutralidad cuando la verdad está en juego. En la carta a Tito, Pablo demuestra con claridad que la sana doctrina no es un adorno teológico, sino un ancla para tiempos tempestuosos. Él instruye a Tito a enseñar lo que conviene a la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1, destacando que es esa enseñanza saludable la que forma carácter, corrige rumbos y fortalece la fe ante las adversidades. En un contexto como el de Creta, marcado por inestabilidad moral y espiritual, la doctrina no sirve solo para debates académicos, sino como el fundamento de la vida práctica. Es a partir de ella que la comunidad cristiana aprende lo que es correcto, lo que es santo y lo que es agradable a Dios. Muchos ven la doctrina como algo frío, desconectado de la realidad, pero la visión bíblica es exactamente lo opuesto. Pablo conecta la sana doctrina con las actitudes cotidianas. Los hombres mayores deben ser templados, las mujeres mayores maestras del bien, los jóvenes moderados, los siervos obedientes y fieles. Tito capítulo 2, versículos 2 a 10. Cada enseñanza teológica desemboca en una práctica ética y espiritual. En otras palabras, la doctrina no es solo lo que se cree, también es cómo se vive. En tiempos de crisis, cuando el comportamiento de las masas se vuelve inestable, solo quien está firmemente arraigado en una doctrina sólida puede mantenerse de pie. La doctrina saludable es aquella que forma el carácter de Cristo en el individuo. Ella no produce solo conocimiento, sino transformación. Pablo afirma que la gracia de Dios se manifestó salvadora a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Y esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas. La doctrina verdadera tiene ese poder pedagógico, enseña, exhorta, moldea, disciplina.
No hay firmeza en la fe sin una enseñanza que confronte los impulsos destructivos del alma y dirija hacia la santidad. Y eso no se conquista por emoción o tradición, sino por la verdad aplicada con fidelidad. Uno de los peligros de la crisis espiritual es que muchos empiezan a buscar soluciones rápidas, respuestas fáciles y experiencias superficiales. Pero la enseñanza bíblica enseña que la firmeza viene de la perseverancia en lo que es verdadero, aunque exija esfuerzo. Tito es convocado a preservar esa verdad, enseñarla con autoridad y negarse a negociar con doctrinas enfermizas. Tito capítulo 2, versículo 15. La palabra debe ser transmitida con convicción, sin vergüenza ni vacilación. Es esta enseñanza íntegra la que sostiene a la Iglesia en medio de las presiones externas e internas. Quien se apoya en la sana doctrina no será llevado por todo viento de doctrina, ni por los modismos espirituales que surgen en tiempos de desesperación. En medio de las crisis es la verdad la que libera, cura y dirige. El Evangelio puro, cuando se enseña con fidelidad, es como un faro en medio de la tempestad. Muestra el camino, revela los peligros y conduce con seguridad hasta el puerto. Y es este Evangelio que Pablo ordena que Tito preserve, con valentía y fidelidad. En tiempos de crisis, la fe no es solo una creencia intelectual, se convierte en una prueba práctica de perseverancia y amor. La carta a Tito revela que, en medio de persecuciones, falsas doctrinas y confusión cultural, la fe cristiana necesitaba ser más que palabras. Necesitaba resistir la presión sin volverse amarga. Necesitaba mantener la firmeza sin perder la compasión. Pablo escribe que los creyentes deben vivir sensatamente, justamente y piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 12. Y eso solo es posible cuando la fe pasa por el fuego de la adversidad y permanece inquebrantable. La gran tentación en tiempos difíciles es radicalizarse hacia uno de los extremos. O la persona se vuelve rígida, fría y legalista en nombre de la verdad, o se vuelve permisiva, emocional y sin límites en nombre del amor. Pablo muestra a Tito un equilibrio raro y poderoso. Mantener la firmeza en la verdad, pero sin apagar la ternura del Evangelio. Él orienta que los siervos deben agradar en todo, no contradecir, mostrar fidelidad total. Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Estos consejos prácticos revelan que la fe no se mide solo en la oración o en el culto, sino en la manera en que tratamos a los demás, incluso en ambientes hostiles. La verdadera firmeza no es un grito de guerra, sino una estabilidad silenciosa. Es la capacidad de continuar haciendo lo correcto cuando nadie está mirando, de mantener la esperanza viva incluso cuando no hay recompensas inmediatas. La fe que sobrevive a la crisis es aquella que sigue amando, sirviendo y esperando con paciencia. Pablo no pide que Tito forme un ejército de creyentes armados con argumentos. Él pide que enseñe al pueblo a vivir de manera digna, adornando la doctrina de Dios con su conducta. Tito capítulo 2, versículo 10. Esta es la fe que toca el mundo. También hay el elemento de la esperanza que sostiene esta fe. Pablo habla de la bienaventurada esperanza y de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Esta expectativa del retorno de Cristo es lo que sostiene el alma en los días oscuros. Cuando todo parece fallar, cuando los líderes caen, cuando la cultura se vuelve loca, quien tiene los ojos fijos en la eternidad no se deja dominar por el caos. Esta esperanza mantiene el amor encendido y la firmeza inquebrantable. Mantenerse firme sin perder el amor es uno de los mayores desafíos de la fe en tiempos de crisis. Exige madurez espiritual, conciencia del Evangelio y profunda intimidad con Dios. El equilibrio entre verdad y gracia, entre firmeza y ternura, entre justicia y misericordia. Esto es lo que distingue al creyente que resiste de la religión que se derrumba.
Y esta lección, enseñada a Tito, sigue siendo urgente para todos los que desean mantener la fe viva en un mundo en crisis. En un ambiente contaminado por la mentira y la corrupción espiritual, el testimonio personal se convierte en una de las herramientas más poderosas del Evangelio. Pablo orienta a Tito a exhortar a los jóvenes a ser moderados y dice que él mismo debe ser en todo ejemplo de buenas obras, en la doctrina, integridad, reverencia. Tito, capítulo 2, versículo 7. Este patrón exige más que discurso, exige coherencia. La fe verdadera no se limita a lo que se profesa, sino que se manifiesta en la manera en que se vive. Cuando todo alrededor se deteriora, el ejemplo personal se convierte en luz que denuncia y atrae. La integridad en tiempos de crisis tiene un costo. Vivir de manera irreprochable en una cultura donde los valores están invertidos provoca resistencia. Quien es honesto entre los deshonestos causa incomodidad. Quien vive con dominio propio en un mundo entregado a los impulsos es visto como extraño. Pero Pablo está convencido de que la consistencia entre palabra y vida es la mejor respuesta a la corrupción. Él escribe: muéstrate en todo ejemplo, no solo en un aspecto sino en todos. Esto requiere vigilancia constante y una fe que se traduce en decisiones diarias. Más que evitar escándalos, vivir de manera íntegra es cargar una convicción interna que moldea el exterior. Pablo complementa diciendo que la enseñanza de Tito debe ser con lenguaje sano e irreprochable para que el adversario sea avergonzado, no teniendo ningún mal que decir de nosotros. Tito capítulo 2, versículo 8. Esto muestra que hasta los opositores de la fe pueden ser confrontados, no por argumentos intelectuales, sino por el peso del testimonio. La integridad no cierra bocas con ira, sino con evidencia. Este llamado no es exclusivo de líderes. Toda la comunidad cristiana es convocada a vivir de manera que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 10. La imagen es bella. El comportamiento del creyente sirve como ornamento de la verdad en la que cree. Cuando un siervo actúa con fidelidad, cuando un joven es sensato, cuando una mujer mayor es prudente, la doctrina se vuelve visible, atractiva, impactante. El Evangelio no brilla solo en el púlpito, sino en los corredores de la casa, en las conversaciones del día a día, en la postura ante las dificultades. Mantener la integridad en medio de la oscuridad es, sin duda, una batalla. Pero es esa consistencia la que transforma la fe en evidencia. Tito fue llamado para enseñar, sí, pero también para demostrar. Y el poder del testimonio íntegro sigue siendo la voz más alta en una generación que desacredita fácilmente las palabras. Cuando la fe es visible en los frutos, convence incluso a los más escépticos. La carta a Tito no es solo un llamado a la acción práctica, sino también un recordatorio de la esperanza que sostiene al pueblo de Dios. Pablo escribe que debemos aguardar la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. Esta espera no es pasiva ni ansiosa, es una espera que alimenta la fe y moldea el comportamiento. En tiempos de crisis, la esperanza escatológica se convierte en un remedio contra la desesperación y el conformismo. La esperanza cristiana no es una utopía vacía, se basa en una promesa sólida: Cristo vendrá. Pablo presenta esta esperanza como algo bienaventurado, es decir, feliz, lleno de alegría y certeza. Es esta convicción del regreso glorioso de Cristo la que da sentido a las renuncias que hacemos hoy. Renunciar a las pasiones mundanas, vivir con sobriedad y piedad, soportar persecuciones o pérdidas. Todo esto se vuelve soportable porque hay un futuro glorioso aguardando. Cuando la gloria es cierta, el presente se vuelve manejable. El Evangelio nos enseña que la espera no es inactividad. Mientras aguardamos, somos moldeados. Pablo escribe
que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificarse para sí un pueblo suyo especial, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. La esperanza futura transforma el presente. La certeza del cielo nos impulsa a la santidad hoy. En otras palabras, quien realmente cree que Cristo volverá, vive de manera diferente ahora. La esperanza no anestesia, santifica. En los días oscuros, cuando la cultura promueve la desesperanza, la Iglesia necesita rescatar esta visión escatológica. La fe que no apunta hacia el futuro se agota en el presente. La crisis económica, política o espiritual pierde el poder de dominar cuando los ojos están fijos en la gloria prometida. No se trata de alienación, sino de perspectiva. Cuando sabemos el destino final, no nos desesperamos por las curvas del camino. La esperanza de la gloria es el faro que orienta los pasos en medio de la neblina. Esperar por la manifestación de la gloria es, por lo tanto, vivir con los ojos en alto y los pies firmes en el suelo. Es mantener el corazón anclado en la eternidad mientras actúa con diligencia en el presente. La Iglesia de Creta necesitaba esta visión. Y nosotros también. En tiempos de crisis, la esperanza se convierte en oxígeno espiritual. Y cuando es alimentada por la promesa de la gloria, nada es capaz de sofocarla. Es impresionante cómo Pablo, incluso al hablar de ética y comportamiento, siempre regresa a la raíz de la fe cristiana, la gracia. Él escribe que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Pero esta gracia no es solo el punto de entrada de la vida cristiana, también es el poder que la sostiene. En tiempos de crisis, es común ver a personas tratando de vivir por su propia fuerza, como si bastara la determinación para resistir. Pero la enseñanza bíblica es clara, solo la gracia capacita para la vida cristiana real. La gracia de Dios es una fuerza educadora. Pablo afirma que ella nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito capítulo 2, versículo 12. Es decir, la gracia no solo perdona el pasado, sino que instruye el presente. Ella actúa como un maestro que, con paciencia y firmeza, muestra el camino de la santidad. En tiempos de tentación, desánimo o confusión, es esta gracia la que nos recuerda quiénes somos, nos levanta y nos dirige nuevamente. Vivir por la gracia es estar en constante aprendizaje y transformación. Es curioso que muchas personas piensen en la gracia como un permiso para vivir de cualquier manera. Pero Pablo enseña lo opuesto. Quien ha sido alcanzado por la gracia es llamado a vivir sensata, justa y piadosamente. La gracia que salva también santifica. Ella no acomoda, ella inquieta, no embriaga, ella despierta. En tiempos de crisis, esta gracia nos impide conformarnos con el mal o desistir. Es combustible para continuar incluso cuando faltan fuerzas naturales. Además, la gracia es el fundamento de la identidad cristiana. Pablo escribe que Cristo se dio por nosotros, y esto nos convierte en un pueblo suyo especial, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Es decir, no hacemos buenas obras para merecer la gracia, hacemos porque hemos sido transformados por ella. La vida cristiana, entonces, no está motivada por culpa o miedo, sino por gratitud y nueva naturaleza. La gracia cambia la fuente de la motivación. Ninguna crisis puede anular el poder de la gracia. Al contrario, es en el caos donde más se revela. Cuando no tenemos más control, más fuerza, más dirección, la gracia nos sostiene. Ella es el favor inmerecido que nos forma, nos guía y nos fortalece. Y es esta gracia la que Tito debería enseñar, vivir y demostrar para que una generación cansada de pesos religiosos y vacía de esperanza encontrara, finalmente, libertad real. Pablo orienta a Tito a enseñar con autoridad, y no solo con sugerencias amables. Él escribe, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda la autoridad.
Nadie te menosprecie. Tito capítulo 2, versículo 15. En tiempos de crisis, la autoridad espiritual verdadera no se trata de autoritarismo o control, sino de coraje para afirmar lo que es correcto, incluso cuando no es popular. Muchos corazones afligidos se pierden porque no encuentran voces firmes lo suficiente para guiarlos. La enseñanza firme es el escudo que protege contra la confusión, la duda y el engaño. Es importante darse cuenta de que esta autoridad no proviene del carisma personal ni de la posición social de Tito, sino de la palabra de Dios. Lo que Pablo está exigiendo es que Tito se convierta en un canal fiel de la verdad, no en un opinador religioso. Cuando una comunidad atraviesa momentos difíciles, la fragilidad emocional de los fieles exige un pastor que sepa exactamente dónde está la roca firme. La enseñanza que proviene de la Escritura, cuando se transmite con fidelidad y compasión, se convierte en un bálsamo para el alma herida. La autoridad espiritual también se revela en el coraje de confrontar. Pablo no le da a Tito la opción de evitar el conflicto. Le ordena que exhorte y reproche. Esta reprensión, sin embargo, no está motivada por ira o orgullo, sino por el celo de mantener el rebaño a salvo. Muchos líderes, al intentar agradar a todos, sacrifican la claridad de la verdad. Pero en tiempos de crisis, donde el error se propaga rápidamente, el silencio cómplice es una forma de traición. La enseñanza firme, cuando está motivada por el amor, es un acto de cuidado profundo. Esta autoridad también debe vivirse con humildad. Pablo alerta a Tito para que no permita que nadie lo menosprecie, pero esta instrucción lleva la expectativa de que su vida sea coherente con su mensaje. La autoridad espiritual que transforma es aquella que nace de la integridad, no de la imposición. Cuando el mensajero vive lo que predica, su palabra tiene peso. Cuando hay disonancia entre la enseñanza y la conducta, incluso la verdad pierde fuerza ante los ojos de quienes sufren. La enseñanza firme que Pablo exige de Tito es una respuesta directa al caos doctrinal y emocional de Creta. Es un llamado urgente para que la verdad vuelva al centro de la vida de la iglesia. Y esta verdad necesita ser proclamada con valentía, protegida con celo y vivida con integridad. En tiempos donde tantos corazones están afligidos, una enseñanza firme no solo instruye, sostiene, calma y salva. El ambiente descrito por Pablo en Creta estaba infestado de voces engañosas, maestros rebeldes y discursos vacíos que perturbaban familias enteras. En medio de este ruido, él orienta que el presbítero sea alguien capaz de exhortar con la sana doctrina y convencer a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9. La idea aquí no es solo argumentar bien, sino silenciar el error con la fuerza de la verdad vivida. Hay situaciones en que el simple testimonio de una vida coherente es suficiente para callar la boca de los insensatos. Este silencio impuesto a la rebeldía no es fruto de violencia u opresión, sino de autoridad moral. Cuando el error es confrontado por una verdad vivida con fidelidad, pierde el poder de seducción. Los falsos maestros, al percibir que sus palabras no encuentran eco en corazones firmes, se vuelven irrelevantes. En tiempos de crisis, esta resistencia silenciosa es una de las formas más eficaces de vencer el engaño. Es como si la luz, al simplemente brillar, obligara a las tinieblas a retroceder. Pablo habla de hombres que profesan conocer a Dios, pero niegan esto con sus acciones, siendo abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Tito capítulo 1, versículo 16. Este tipo de hipocresía no puede ser combatido solo con discursos. Requiere confrontación espiritual y discernimiento. Tito es instruido a exponer estas contradicciones y proteger el rebaño de la contaminación. La fe que se mantiene pura en medio del engaño necesita voces que hablen con claridad, pero también vidas que sean respuestas vivas a la mentira. La verdad, cuando se predica con fidelidad, crea un espacio de protección espiritual.
Se convierte en un filtro que separa lo falso de lo verdadero, lo vacío de lo eterno. Y a medida que esta verdad se va practicando dentro de la comunidad, establece un patrón visible. Esto por sí solo ya silencian muchos de los ataques y argumentos infundados. Cuando una iglesia vive lo que predica, su autoridad trasciende las palabras. Silencia el engaño con coherencia. El silencio de los insensatos no es impuesto por fuerza humana, sino por la presencia innegable de la verdad. Una iglesia firme en la palabra, que no negocia valores, que vive el evangelio con valentía y humildad, se vuelve inmune a las acusaciones infundadas. Y este silencio impuesto al error no es ausencia de confrontación, es victoria de la fidelidad sobre la mentira. La carta a Tito es, en gran parte, un manual para discernir lo que es verdadero en medio de una avalancha de falsificaciones. Pablo instruye que el obispo debe ser retentor de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, Tito capítulo 1, versículo 9, indicando que el antídoto contra el engaño está en la fidelidad al Evangelio. En tiempos donde tantas voces compiten por atención, la única forma de no perderse es estar profundamente enraizado en la verdad revelada. El engaño no se combate solo con negación, sino con discernimiento y claridad. La confusión espiritual de nuestros días, así como en Creta, muchas veces viene camuflada con lenguaje piadoso, apariencia de celo y carisma. Pero Pablo apunta que es necesario mirar hacia los frutos. Aquellos que promueven divisiones, enseñan lo que no conviene y tienen motivaciones torpes, necesitan ser desenmascarados. Tito capítulo 1, versículo 11. El discernimiento comienza cuando dejamos de evaluar por las apariencias y comenzamos a examinar por la verdad bíblica. No toda espiritualidad es santa. No todo discurso bonito edifica. Para discernir bien, es necesario conocer profundamente el Evangelio. Quien no se alimenta de la verdad diariamente acaba vulnerable al error. Pablo sabía que un pueblo doctrinalmente débil sería presa fácil para maestros engañadores. Por eso, insiste en que Tito establezca líderes capaces de enseñar y refutar. El discernimiento no nace de la duda constante, sino de la convicción segura. En tiempos de crisis, donde hay un exceso de información y escasez de sabiduría, el conocimiento profundo de la Escritura es más necesario que nunca. Además, el discernimiento espiritual es un don que se desarrolla con el tiempo y con práctica. Implica sensibilidad al espíritu, atención a los frutos, conocimiento bíblico y valentía para tomar posición. Tito fue llamado a ejercer esta función con firmeza. En medio de la confusión, necesitaba señalar caminos con claridad. Esta función hoy sigue siendo esencial. El pueblo de Dios necesita líderes y también miembros que no se dejen llevar por cada novedad, sino que estén anclados en la palabra. Vencer el engaño no es tarea fácil, pero es una misión inaplazable. No hay neutralidad cuando la verdad está siendo atacada. En tiempos de confusión, cada decisión, cada enseñanza, cada liderazgo necesita ser probado por la palabra. Y quien vive de forma fiel a este estándar se convierte en un faro en un mar agitado, ayudando a otros a encontrar el camino seguro en medio de las tinieblas del engaño. Pablo orienta a Tito a prestar especial atención a los miembros más experimentados de la Iglesia, demostrando que en tiempos de crisis, la madurez espiritual de los mayores no es solo útil, sino esencial. Él escribe que los hombres ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la constancia. Tito, capítulo 2, versículo 2. Esto revela que la edad avanzada, desde la perspectiva bíblica, no es solo una acumulación de años, sino una oportunidad divina de convertirse en un pilar de sabiduría. En días de inestabilidad, es la experiencia unida a la fe la que ayuda a sostener el cuerpo de Cristo.
Para las mujeres mayores, Pablo también traza orientaciones claras. Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavizadas a mucho vino, maestras del bien. Tito capítulo 2, versículo 3. Aquí vemos que el papel de las mujeres maduras va mucho más allá de la contemplación pasiva. Son llamadas a enseñar, a inspirar a las más jóvenes con su conducta y palabras. En una generación marcada por voces confusas y ausencia de buenos ejemplos, las mujeres sabias se convierten en fuentes de consuelo, dirección y equilibrio. La importancia de los mayores en la Iglesia no es solo preservar la tradición, sino transmitir valores con vida. Cuando hombres y mujeres de fe, con años de camino, comparten sus dolores, victorias y aprendizajes, ofrecen a los más jóvenes no solo teoría, sino testimonios vivos. En tiempos de crisis, los más jóvenes frecuentemente se desesperan o se apresuran. En cambio, los ancianos, si están enraizados en la palabra, tienden a actuar con más prudencia, menos emoción y más fe. Esa estabilidad es un ancla que protege a la Iglesia del colapso emocional y espiritual. Sin embargo, Pablo también es exigente en cuanto al comportamiento de esos ancianos. No basta con envejecer, es necesario madurar. Ser anciano no significa automáticamente ser sabio. La fe debe continuar activa, la mente debe permanecer sana y el corazón dispuesto a servir. En tiempos difíciles, donde incluso los mayores pueden ser tentados a aislarse o a ceder a la amargura, la carta a Tito los llama de vuelta a la relevancia espiritual. No están al final de la carrera, están en el auge de su influencia. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. En una iglesia saludable, los mayores son consejeros, ejemplos, discipuladores. No son descartables, sino insustituibles. En tiempos de crisis, cuando todo parece derrumbarse, es ese pueblo experimentado quien señala el camino con firmeza y serenidad. Tito recibe esta misión: reavivar en los ancianos el propósito divino de guiar a las generaciones más jóvenes como columnas de sabiduría en un templo vivo. La fe cristiana, según la carta a Tito, no es algo reservado para momentos litúrgicos o situaciones espirituales profundas. Debe invadir lo cotidiano. Pablo orienta que las mujeres más jóvenes sean sensatas, puras, buenas amas de casa, bondadosas, sujetas a sus maridos. Tito capítulo 2, versículo 5. Cada una de estas expresiones está enraizada en una visión de fe que moldea incluso los detalles más comunes de la rutina. En tiempos de crisis, es fácil descuidar lo cotidiano, pensar que la fe solo se manifiesta en grandes eventos. Pero Pablo nos recuerda que lo ordinario también es sagrado. La pureza en este contexto no es solo sexual, sino también de intenciones, palabras y actitudes. Se revela en la manera de cocinar, de organizar la casa, de tratar al cónyuge, de cuidar a los hijos. La fe cristiana no crea una separación entre vida espiritual y vida práctica. Funde ambas en una sola. El hogar se convierte en un altar. Y esto es especialmente necesario cuando el mundo alrededor está en colapso. Mientras todo se desmorona, la casa cristiana puede convertirse en un refugio de paz, un oasis de orden, un testimonio silencioso de que Dios aún reina. Ser buena ama de casa, como escribe Pablo, no es sinónimo de prisión o inferioridad, sino de influencia. La mujer que gobierna bien su hogar, con sabiduría y gracia, ejerce un ministerio silencioso y poderoso. Lo mismo se aplica al hombre que lidera a su familia con firmeza y amor.
La fe vivida en lo cotidiano forma hijos, inspira vecinos y fortalece comunidades. La crisis social puede ser minimizada cuando familias firmes viven con propósito. Incluso en las tareas simples, este enfoque de lo cotidiano, como campo de la fe, también confronta la espiritualidad vacía y performática. Hay quienes buscan visiones, revelaciones, experiencias místicas, pero descuidan el cuidado del hogar, el respeto al cónyuge, la gentileza con los hijos. Pablo nos muestra que no hay verdadera fe sin transformación diaria. Y esa transformación no ocurre solo en el monte, sino también en el fregadero, en el cuarto, en el comedor. Dios se revela en los detalles. Por eso, Tito es llamado a enseñar estas verdades. En tiempos en los que la fe es caricaturizada como espectáculo o ideología, la pureza en lo cotidiano vuelve a ser una de las armas más eficaces contra el caos. La mujer y el hombre que viven con santidad en las pequeñas cosas expresan la grandeza de un Dios que habita en los detalles. Y esa es una forma poderosa de mantener la fe viva cuando todo alrededor parece oscuro. Pablo insiste en un punto crucial en la carta a Tito. La fe genuina debe ser visible, y sus evidencias no están en las palabras, sino en las acciones. Él escribe que Cristo nos salvó para que seamos celosos de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. En tiempos de crisis, cuando la religiosidad se muestra cada vez más ruidosa y menos eficaz, el comportamiento se convierte en el verdadero portavoz del Evangelio. El mundo no necesita más discursos vacíos, necesita vidas que hablen a través de la práctica del bien. Las buenas obras, en el entendimiento de Pablo, no son intentos de merecer salvación, sino frutos naturales de quien ha sido transformado por la gracia. Son acciones que fluyen del corazón regenerado. Y es exactamente por eso que, cuando se realizan con sinceridad, tienen un impacto arrollador. Una actitud de misericordia, una palabra de ánimo, un gesto de servicio silencioso. Todo eso resuena con mucha más fuerza que 1000 sermones. Es cuando la fe sale de la teoría y se convierte en visible. Pablo exhorta a Tito a ser modelo de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 7. Esto muestra que las buenas obras no son delegables. El líder, el discípulo, el creyente común, todos deben vivir de tal manera que su conducta confirme lo que creen. En tiempos de descrédito generalizado, cuando líderes religiosos caen, surgen escándalos y la hipocresía es evidenciada, un comportamiento íntegro vale más que cualquier argumento. Las buenas obras gritan la verdad cuando la voz de la religión está ronca. Es importante darse cuenta también que las buenas obras no se limitan a lo espectacular. Se manifiestan en la constancia. Amar a la familia, servir a los hermanos, ayudar a los necesitados, tratar a los demás con respeto, pagar las deudas, ser honesto en los negocios, todo eso es expresión de la fe. En un mundo donde el caos moral se normaliza, vivir de manera justa se convierte en un protesto espiritual. Y esto no pasa desapercibido. Quien vive así se convierte en sal y luz, visible, relevante y transformador. Por lo tanto, mantener la fe en tiempos de crisis no exige solo que creamos correctamente, exige que vivamos correctamente. Las buenas obras no son adornos, son evidencia. Cuando la fe es genuina, se convierte en práctica. Y cuando se convierte en práctica, toca vidas, transforma ambientes y glorifica a Dios. Tito fue llamado a ser ejemplo de esto, y el llamado sigue siendo el mismo para nosotros. Que nuestras obras hablen cuando nuestras palabras sean insuficientes. Uno de los consejos más desconcertantes de Pablo a Tito se encuentra cuando instruye a los creyentes a someterse a los gobernantes y autoridades, siendo obedientes y listos para toda buena obra. Tito capítulo 3, versículo 1. A primera vista, puede parecer una rendición a la opresión o una aceptación pasiva del mal, pero hay algo más profundo aquí. Sumisión, en el contexto bíblico, no es señal de debilidad,
es demostración de madurez espiritual. Es el reconocimiento de que el reino de Dios opera por encima de las estructuras humanas, sin necesidad de confrontar cada injusticia con violencia o rebeldía. Vivir con sabiduría bajo gobiernos injustos exige discernimiento. En tiempos de crisis política y moral, la tendencia humana es polarizar, o se somete ciegamente o se rebela ferozmente. Pero Pablo presenta una tercera vía, la de la sabiduría silenciosa, de la resistencia activa a través del bien. No propone alienación, sino postura estratégica. Obedecer a las autoridades, cuando no contradicen la fe, es mantener el testimonio íntegro. Desobedecer, cuando es necesario, debe hacerse con respeto y conciencia, no con odio o caos. La fe cristiana es más fuerte cuando no se deja moldear por la ansiedad del momento. Esta sumisión va acompañada de otro consejo: no hablar mal de nadie, ser pacífico y mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito capítulo 3, versículo 2. Es un llamado a la moderación verbal y emocional. En tiempos donde la palabra es usada como arma y la ira se convierte en combustible social, la Iglesia es convocada a un camino diferente. Hablar con mansedumbre, incluso ante la injusticia, no es cobardía, es firmeza revestida de gracia. Es decir, la verdad sin reproducir el odio que el mundo cultiva. El mayor ejemplo de esto se encuentra en Cristo. Él, siendo el Rey de Reyes, no se insurgió contra César con armas, sino con una cruz. Se sometió a las autoridades, incluso injustas, no por debilidad, sino por misión. Y al hacer esto, reveló el poder del reino eterno sobre los imperios pasajeros. La sumisión cristiana, entonces, no es rendición al sistema, es fidelidad al Señor. Cuando Tito recibe esta enseñanza, entiende que la iglesia en Creta necesitaba posicionarse con sabiduría para mantener su testimonio. Vivo en medio de gobiernos corruptos. Vivir con sabiduría en tiempos de gobiernos injustos es mantener el corazón centrado en Dios, no en las estructuras humanas. Es actuar con equilibrio, hablar con prudencia, servir con diligencia y resistir con santidad. La sumisión, cuando motivada por la fe, se convierte en una forma de revelación. Muestra que hay un reino mayor en operación, silencioso, firme y eterno, y que los creyentes pertenecen a Él, incluso mientras viven en este mundo. Paulo hace cuestión de recordar a Tito que la transformación del creyente no es obra humana. Él escribe que Dios nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavar regenerador y renovador del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Este detalle cambia todo. La fe no se sostiene por la fuerza de voluntad, sino por la acción continua del Espíritu. En tiempos de crisis, cuando el cansancio espiritual intenta dominar, es esa renovación diaria la que impide que la fe se convierta en una rutina vacía. La renovación del espíritu no es un evento único, sino un proceso continuo. Es como el pan diario que Jesús enseñó a pedir. En momentos de desánimo, duda o desgaste, la acción del Espíritu Santo reaviva la llama, limpia las impurezas, reenciende la esperanza. Tito necesitaba recordar a los creyentes de Creta que lo que los sustentaría no era la disciplina humana o la tradición religiosa, sino la presencia viva del Espíritu actuando internamente. Sin esa renovación, la fe se convierte en peso. Con ella, se convierte en combustible. Es curioso cómo Pablo destaca que esta obra no parte del hombre, sino de la misericordia de Dios. Él escribe que el Espíritu fue derramado abundantemente por Jesús Cristo, nuestro Salvador. Tito capítulo 3, versículo 6. Esto significa que no estamos ante una fuente limitada. Hay abundancia de gracia, de fuerza, de renovación. Cuando todo a nuestro alrededor grita para, el Espíritu susurra continúa. Es en ese aliento divino que encontramos poder para permanecer cuando la lógica humana ordena desistir.
Además, esta renovación no solo nos sustenta, nos transforma. A cada toque del Espíritu, somos moldeados más a la imagen de Cristo. La crisis externa se convierte paradójicamente en una oportunidad para el crecimiento interior. El dolor se convierte en madurez. La escasez nos enseña a depender. El desespero revela la suficiencia de la gracia. Tito debía mostrar esto al pueblo, que la renovación del espíritu no era solo para resistir, era para crecer, incluso en medio de las cenizas. Mantener la fe viva en tiempos difíciles exige más que coraje humano. Exige intimidad con Dios, apertura al espíritu, disposición para ser renovado día tras día. Quien depende solo de sí mismo se desmorona. Quien se abastece de la fuente divina, aunque esté rodeado por el caos, permanece en pie. Y no solo sobrevive, fructifica. La carta a Tito termina con orientaciones prácticas y saludos, pero antes de eso, Pablo hace un llamado importante. Quiero que los que creen en Dios busquen aplicarse a las buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Él repite con insistencia que la fe no puede ser estática. El tiempo de espera no es tiempo de pasividad, es tiempo de acción. Hay una urgencia en el ahora, un llamado a vivir con propósito, especialmente en tiempos de crisis. Cada minuto importa. Cada elección comunica algo sobre la fe que profesamos. La urgencia no es ansiedad, es conciencia. Tito es desafiado a formar una comunidad que no se limita a sobrevivir, sino que vive intencionalmente, sirviendo, enseñando, restaurando. Pablo sabía que las circunstancias podrían cambiar en cualquier momento, pero el llamado al celo permanecía. Él escribe que estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Tito capítulo 3, versículo 8, indicando que el impacto de la fe práctica va más allá de la iglesia, alcanza a la sociedad. La crisis entonces no es disculpa para la inercia, es campo fértil para la manifestación del reino. Vivir con propósito también exige enfoque. Pablo advierte que se eviten cuestiones necias, genealogías, contiendas y debates acerca de la ley. Tito, capítulo 3, versículo 9. Esto revela que hay muchas distracciones religiosas que desvían de lo esencial. En tiempos difíciles es fácil perderse en debates que no edifican, en tradiciones que no transforman. Tito necesitaba mantener al pueblo centrado en lo que realmente importa: amar, servir, enseñar, vivir con santidad. La urgencia de la hora requiere claridad de misión. Además, la carta termina con Pablo dando instrucciones específicas sobre personas que estaban en movimiento misi o Nero. Él habla de Artemas, Tíquico, Zenas y Apolo. Tito capítulo 3, versículos 12 y 13, recordando que la iglesia es dinámica, que el evangelio avanza, incluso en tiempos difíciles. La misión continúa. La vida cristiana es un viaje, y Tito necesitaba vivir con los ojos abiertos a las oportunidades a su alrededor. El tiempo presente exige acción, y el propósito del creyente no puede ser pospuesto. Concluimos la lectura de la carta a Tito con la clara percepción de que la fe que permanece en tiempos de crisis es aquella que se manifiesta en obras, que se sostiene en la verdad, que se renueva en el espíritu y que vive con urgencia espiritual. Tito nos desafía a salir de la pasividad, a enfrentar la crisis con propósito y a ser parte de la respuesta de Dios para el mundo en dolor. Y ese llamado más que nunca es para ahora. Hay verdades que no podemos guardar solo para nosotros. Comparte este video con alguien que amas y que necesita firmeza en la fe. Y aprovecha para inscribirte aquí en el canal, porque fortalecer la fe con sabiduría y claridad también es una forma de cuidar de quienes vienen después de nosotros. Y en los comentarios quiero saber, ¿qué más te habló al corazón en esta carta a Tito?